Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial a nuestros invitados al cuarto programa del ciclo Modelando el Futuro, llevado a cabo por Grupo Nueva Economía en colaboración con Cambridge Business Association. Es para mí, como embajador de Cambridge Business Association, enormemente grato el ser parte de esta iniciativa que promueve espacios de reflexión en los cuales pensadores estratégicos, líderes empresariales y emprendedores recojan elementos que esperamos aporten a sembrar el camino de las decisiones que los nuevos tiempos nos imponen. Entre los principales objetivos de Cambridge Business Association está precisamente impulsar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del ecosistema empresarial en cada país de América Latina. Hoy nos toca presentar al panel que tocará el tema Sostenibilidad y Empresa. Este es un tema muy importante para Cambridge Business Association, por lo cual el 18 de agosto tendremos una conferencia junto al champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, y el actual decano de Cambridge Judge Business School, Christoph Locke. Es un hecho que el progreso económico y social ha ido ligado a la degradación medioambiental y que los modelos actuales de consumo y de producción están agotando los recursos y están dañando los ecosistemas. Frente a ello, se hace imprescindible el cambio del modelo de producción y consumo, de manera que se gestione más eficientemente los recursos naturales a tiempo de impulsar y favorecer modos de vida más sostenibles para la población. ¿Qué rol juegan las empresas en este propósito? Esta es la pregunta que hoy queremos responder con la participación de nuestros invitados de hoy, a los cuales les damos la más cordial bienvenida, junto a Carola Capra, directora del Grupo Nueva Economía, a quien paso el micrófono para la presentación de nuestro primer expositor. Buenas noches, Carola. Buenas noches, gracias Nicolás por la presentación. Una cordialísima bienvenida a nuestros invitados especiales, Erika, José Carlos, Valentina. A todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos en un tema además súper vigente. Hace 2 días llegó el presidente, hablabas del champion de la COP26, ahora el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático ha estado hace un par de días en Bolivia. Es Alok Sharma. Y una de las frases que Bel ha notado porque muestra la magnitud o la importancia de Bolivia en este ámbito de la sustentabilidad y de un tema que señalan que después de la pandemia, el siguiente tema es la sustentabilidad. Y acá nuestros participantes, nuestros invitados nos dirán por qué. Porque es el tema y no va a ser un tema de este año, sino va a ser el tema de los próximos 10, 20, 30, probablemente hasta por lo menos 2030 y el 2050. Alok Sharma decía, dice, su país, o sea, hablando de Bolivia, tiene los pulmones del mundo y hay que asegurar juntos que estos pulmones se mantengan saludables, ¿no? Lo ha mencionado inclusive en una interlocución con el presidente de Bolivia, y ahí está el peso de un tema que hoy nos toca y que tiene que ver mucho con lo que ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? El concepto de sustentabilidad se ha hecho de hecho más visible y todos ahora somos más conscientes de que ese consumo desaforado, esa manera en cómo estábamos los ciudadanos actuando y las empresas, sustentabilidad y empresa, queremos debatir hoy estos temas y su relación, pero cuán importante ahora también para las empresas es pensar en esta sustentabilidad, dado que las marcas hoy en día, el valor de las marcas tiene que ver mucho más con que esas marcas nos inspiran, más que con un concepto de aspiración, ¿no? Es la inspiración versus la aspiración. Bueno, cada uno de nuestros invitados, Erika, José Carlos y Valentina, los tres tienen un recorrido importante en el tema de sustentabilidad y cada uno está trabajando en esta ruta. Queremos conocer cómo lo están haciendo y qué recomendaciones nos traen para transitar esa ruta en Bolivia de la mejor manera, pero permítame un saludo, Erika. Te estoy viendo en este caso por Zoom después del año pasado, justo en febrero viniste a Bolivia para hablar de economía de impacto, creo que de manera anticipada de lo que iba a venir.
Así que encantadísima de verte y ojalá podamos tenerte acá en Bolivia en tus planes. Espero que sí pronto, Carola, gracias. Sí, José Carlos, todos los días, digo todos los días, pero bueno, la palabra, la empresa Quantum ha sonado mucho en los últimos meses y se ha hecho visible y ha entusiasmado y bueno, con unas perspectivas interesantes. Y aquí tenemos a José Carlos, un emprendedor nato que ya desde hace muchos años ha empezado en la ruta del emprendimiento, pero ahora de la sustentabilidad. Entonces, José Carlos, qué bueno tenerte acá y encantados todos aquí los presentes de conocer más sobre lo que estás haciendo y las perspectivas como un empresario de esta nueva era, qué está haciendo y qué propone. Muchas gracias, Carola, por las palabras. Buenas noches a todos. Erika, Valentina, Nicolás, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, nosotros acá para contarles qué hacemos en Quantum y también qué es lo que creemos que quisiéramos hacer y también algunas sugerencias para que se puedan tomar en cuenta. Gracias, muchas gracias, José Carlos. Valentina, ahora Erika y Valentina, Erika desde Montreal, Valentina también desde otra parte del mundo acá, compartiendo este espacio. Y bueno, Valentina, también hace un año compartiste con nosotros toda esta experiencia y esta ola fuerte que está planteando el concepto de empresas B. Hoy mismo había una conferencia, ¿no? Se está dinamizando de una manera mucho más importante y bueno, que creo que tienes mucho que compartir al respecto. Bienvenida, Valentina. Gracias, Carola, y qué lindo compartir con este grupo de tremendos panelistas. Me siento súper feliz de poder conversar con ellos y bueno, de poder contar un poco para que todos nos contagiemos de la sustentabilidad, que creo que es el futuro y realmente el presente, ¿no? Excelente. Bueno, el tiempo queremos aprovecharlo escuchándolos y luego vienen las preguntas y bueno, invito a todos a que inmediatamente puedan enviar las preguntas si las tienen y en el transcurso también de las presentaciones, por favor, a través del chat. Sin más, vamos a empezar con Erika y permítame presentarla, ¿no? Bueno, Erika es boliviana, pero hace muchos años, más de 13 años, Erika, que estás en Canadá y antes en Londres, en Canadá, pero siempre conectada a Bolivia y siempre pensando en Bolivia y Latinoamérica. Ahora Erika es directora global de innovación y finanzas sostenibles en Second Muse Capital, que es el brazo financiero y de inversión de esta organización, de Second Muse. Entren, vean, es una organización increíble, creo que con una perspectiva y una forma de plantear las cosas que por lo menos a mí en lo personal me ha llamado muchísimo la atención y creo que vamos a escuchar mucho de esta organización en los próximos años. Esta es una agencia de innovación global dedicada a desarrollar economías inclusivas en todo el mundo. Second Muse tiene clientes como Nike e Intel. Trabajan muy de cerca Second Muse con estas empresas en esa perspectiva de ese cambio de chip que tienen que tener las empresas, por ejemplo. Erika, como parte del equipo de liderazgo de Second Muse Capital, supervisa las estrategias de inversión y el desarrollo de mecanismos financieros combinados para ayudar a los grandes propietarios de activos inversores a movilizar capital para promover los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, está Erika en el momento y en el lugar, digamos, adecuado para, bueno, hacer esos cambios que todos esperamos, ¿no? Y poder conectarse con nuevas economías en todo el mundo. Erika, te paso el micrófono, todos muy atentos y contentos de escucharte. Mil gracias, Carola. Y también reiterar que súper contenta de estar aquí contigo. Soy una fan de todos los proyectos de Nueva Economía y sus colaboradores, o sea que gracias por la invitación. Tal vez un poquito antes de entrar en el tema de algunas de las preguntas que planteabas sobre la empresa en la que trabajo, que Valentina también es una empresa B.
el tema de la innovación y cómo desarrollamos economías del futuro, nos concentramos básicamente en la promoción de ecosistemas de innovadores y emprendedores, porque nuestra teoría de cambio se basa en que los emprendedores de hoy se vuelven las economías del futuro a medida que van creciendo sus empresas. Y para poder transformar economías o, bueno, desarrollarlas de manera un poco más fácil en etapas tempranas, como las personas, también creemos que se puede influenciar mucho más la cultura, la composición, los valores con los que se van creando nuevas empresas y las dinámicas de todos los actores que están alrededor de los emprendedores. Entonces, si hacemos las cosas bien y empezamos a crear ecosistemas de innovadores donde el tema de la equidad social es central, fundamental, donde el tema del respeto al medio ambiente y la regeneración medioambiental también es fundamental, entonces tenemos un chance de que en el futuro, a medida de que esos emprendedores crezcan, hagan crecer sus empresas, también tengan esas características, y es el trabajo que se ha estado haciendo a través de los últimos 10 años. Lo hacemos de 3 maneras. Hay tres pilares de actividad que son los principales en el tema de la construcción de nuevas economías. Uno es el de las plataformas de innovación abierta. Entonces, esto parte de la idea que para poder el tema de la diversidad no solo es una cuestión de valores y un tema moral, social importante, sino que también es un tema estratégico y es la única manera inteligente de avanzar y encontrar soluciones, porque los problemas complejos como el cambio social, la pobreza y una serie de cosas, va a ser imposible que entre 10 personas, por más inteligentes que sean, puedan tener soluciones que sean lo mínimamente compatibles con la magnitud de los problemas. Entonces, desde hace 10 años, uno de los clientes más grandes que tenemos es NASA, que lo que decidió hacer fue, en vez de manejar todo el tema de innovación desde dentro de la institución, dijeron, ¿qué tal si empezamos y alcanzamos la mente de las masas a nivel mundial? Y se creó el Space Up Challenge, que es esencialmente un hackathon que pasa en 230 ciudades del mundo en toda una semana. Entonces llegas a cientos de miles de personas que están todas contribuyendo con ideas y con proyectos, y eso ayuda a la institución a tener una cobertura de innovación mucho más allá de lo que podría hacer internamente. Y lo mismo han estado haciendo algunas empresas grandes como Nike, Intel y las que mencionabas, donde lo ven como una gran ventaja de abrir sus procesos de innovación para conectarse un poquito más con los ecosistemas de emprendedores. Entonces, esa es una rama. La otra es la incubación y aceleración de nuevas empresas privadas, sin fines de lucro, y una serie de organizaciones. Y la tercera rama de trabajo que hacemos es el desarrollo de los ecosistemas. Entonces ahí un poquito es más cómo se influencia la relación entre los diferentes sectores para poder promover un poquito más de colaboración dentro del sector público, privado, el sector de las ONGs, para poder no solo impulsar y desarrollar empresas individuales, sino las economías y los ecosistemas que los apoyan. El tema de la sustentabilidad, como mencionabas, no es una opción ya hoy en día, ni siquiera, y no es algo que simplemente está de moda, es algo que incluso con yo diría, es un tema que se ha estado discutiendo, que muchas personas que están en el movimiento pensaban que tal vez iba a disminuir con el problema de la pandemia, y lo que hemos visto es que más bien hay una aceleración, porque estamos con un problema de pandemia, pero la emergencia climática la estamos viendo en todas partes, e incluso el tema de la pandemia ha hecho resaltar la interrelación entre los problemas sociales, ambientales, y que no podemos ignorarlos ni tratarlos separadamente. Entonces, hay una serie de necesidades de empezar a abordar estos temas de manera, con una visión un poquito más de sistemas completos y no sectores separados, industrias separadas, sino empezar a coordinar un poquito más.
Las presiones están viniendo desde diferentes lugares también, es algo que las empresas ya no pueden ignorar. No solo es el tema de los consumidores que buscan inspirarse y que van a ir seleccionando productos dependiendo de qué tan alineados están con estas nuevas tendencias, sino que también los gobiernos están empezando a sacar reglamentaciones un poco más alineadas con eso. Tenemos países que están empezando a prohibir el uso de plásticos, desechables ya desde este año. Aquí en Canadá, a partir del 2035, no se van a vender más autos que sean a gasolina. Con uso de gasolina van a tener que ser todos eléctricos. Y estamos empezando a ver también un montón a nivel de los cuerpos que reglamentan las empresas o incluso las inversiones, que están empezando a sacar requisitos y reglamentaciones, sobre todo sobre la divulgación de información y qué es lo que las empresas están haciendo, no solo para ser innovadoras y para mantenerse con una competitividad que las diferencia de otras, como algunas están avanzando, sino desde una gestión de riesgo también. O sea, el tema de la sustentabilidad, todo lo que es medio ambiente, todo lo que es tema social y buena gobernanza empresarial, ya no son factores que simplemente se los ve como no financieros, entonces los ponemos simplemente dentro de un departamento de comunicación o marketing, sino que son factores que tienen un impacto fuerte sobre el rendimiento financiero a mediano a largo plazo. Entonces, y la otra presión más allá de los gobiernos que estamos viendo es precisamente de los inversionistas. Ellos mismos están empezando a tener ya requisitos de divulgación de información sobre cómo están tomando decisiones respecto a las inversiones de los propietarios de los activos. Esa presión baja a los gestores de inversiones y estamos empezando a ver más y más y más productos de inversiones donde los criterios de selección para invertir en las empresas están bien alineados con temas de sustentabilidad, ya sea de nuevo, desde la gestión de riesgo y para una mejor gestión de riesgo hasta lo que es un poquito más proactivo e impacto. Pero ya no hay ni siquiera una consideración que no incluye mínimamente la gestión de riesgo en temas de sustentabilidad. Hay ejemplos interesantes donde muchas de estas cosas se vienen en conjunto. Tenías el tema de la economía circular. Hay algunos proyectos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita con un proyecto bien grande para la reducción de plásticos en el océano en el sureste de Asia, en 5 diferentes países. Son programas con incubadores y aceleradores de innovación para alternativas del uso de plástico y para también una mejor gestión de manejo de residuos sólidos. Hay un fondo que acompaña a los emprendedores en estos ecosistemas de $150 millones y los inversionistas principales son PepsiCo, Danone, Coca-Cola y muchas de las grandes empresas que simplemente el interés de ellos y lo que es más importante no es el dinero que termina siendo pequeño en la gran escala de la necesidad, pero lo que están haciendo también es abrir toditas sus cadenas productivas para estos emprendedores y para que haya un mejor éxito de los emprendedores. Y el interés que tienen ellos es no solo resolver el impacto ambiental que está destruyendo el planeta entero, sino que países como India, que han dicho desde este año no vamos a permitir el uso de los plásticos desechables, si ellos no tienen soluciones para sus cadenas productivas, empiezan a eliminar oportunidades en mercados bien grandes. Entonces, es un tema estratégico y esencial para el bienestar de las empresas ahora y en el futuro. Y tal vez con lo que cerraría es que muchas veces estamos hablando de sustentabilidad como una oportunidad para corregir algunas fallas de los sistemas actuales que tenemos económicos. Nosotros somos de la postura que los sistemas no están fallidos y no están rotos. Los sistemas están haciendo lo que están diseñados para hacer.
Entonces, el problema está en los supuestos que nosotros como sociedad hemos utilizado para construir los sistemas económicos, los sistemas de mercado y los sistemas sociales que tenemos ahorita. Y eso parte de nuestra naturaleza humana. Si nosotros queremos desarrollar sistemas para volar y nos ponemos unas alas y empezamos a mover los brazos y nos caemos en un precipicio, rápidamente vamos a poder tener la retroalimentación de que eso no funciona, y es porque nos sentimos un poquito más cómodos con nuestra relación y los sistemas físicos. Pero los sistemas sociales, los sistemas económicos, podemos pasar 100 años poniendo una raza encima de otra, esclavizando pueblos enteros, y lo llamamos desarrollo, civilización, y no hacemos mucho al respecto. Entonces, ahorita creo que tenemos una oportunidad no solo y como decía antes, las economías se las puede influenciar en etapas tempranas, que es el trabajo que hacemos nosotros, pero también en periodos de transición. Y ahorita estamos en un periodo de transición bien interesante y único a nivel mundial con todo lo que está pasando, que nos abre una oportunidad un poquito, no solo para decir, ok, de qué manera corregimos de manera incremental, sino cómo podemos rediseñar nuestros sistemas enteros y cómo podemos empezar a construir economías donde no solo estamos tocando el tema ambiental, pero estamos creando un poquito más de equidad social también, porque al final de cuentas, nuestros principales insumos son el medio ambiente y las personas. Entonces, si no somos conscientes de proteger eso desde un comienzo, no tenemos oportunidades a largo plazo para generaciones futuras. Gracias, Erika. Creo que gracias, has cumplido el tiempo, pero además nos has delineado, creo que temas muy claros y muy importantes, ¿no? Realmente creo que los desafíos que tenemos y oportunidades son enormes. Muchísimas gracias. Por favor, quiero recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas. Está abierto el chat, así que vamos a ir recibiendo las preguntas de todos los presentes. Nuestro segundo panelista es José Carlos Márquez. Ya me había adelantado. Creo que José Carlos, que en los últimos meses decía, te hemos conocido, digo, porque creo que muchos hemos estado muy interesados de lo que haces, y se ha creado mucha expectativa de un emprendimiento que se ha lanzado hace poco tiempo, ya tiene un camino recorrido, y creo que se le ha puesto mucha energía, mucho piense, y bueno, y ahí está el potencial. José Carlos Márquez es ingeniero industrial y de sistemas, es el fundador y gerente general de Industrias Quantum Motors S.A. Es esta empresa pionera en la fabricación de vehículos eléctricos. De hecho, ya los conocemos, ¿no? Y bueno, mis hijas ya me han comentado que los primeros autos que se quieren comprar son precisamente los eléctricos. Es una muestra de cómo las generaciones están apuntando a ese cambio en el consumo. José Carlos también tiene una trayectoria en el ámbito, ha sido muy innovador en diferentes momentos. Yo lo he conocido, he conocido su trabajo hace ya varios años atrás. Pero estamos en otro momento y con nuevas oportunidades, José Carlos, y queremos escucharte. Por favor, te paso el micrófono para que puedas compartir tu presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Carola, nuevamente por la invitación. Bueno, contarles un poco sobre Quantum y justamente la sustentabilidad, ¿no? Todo este término que se va hablando ya hace varios años y que sin duda, según lo que decías, va a ser un nuevo reto después de la pandemia, ¿no? Estamos muy conscientes de eso. Y en Quantum, parte de todo o sea, de todo lo que ha potenciado o impulsado Quantum, aparte de innovar, etcétera, es justamente la sustentabilidad. Creemos de que es el futuro, invertir en varios en emprendimientos que estén relacionados
a esto, ¿no? Y bueno, nosotros desde Quantum vemos varias oportunidades que se van abriendo ahí. Una de ellas muy fuerte puntualmente para Bolivia, sin duda, es el subsidio que existe a los hidrocarburos y que nos hace tanto daño económicamente. Y por otra parte vemos una oportunidad grande que es la de utilizar energía limpia, energía eléctrica, que tenemos realmente una sobreproducción que podríamos ir fácilmente migrando hacia la matriz energética, hacia electricidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Canadá le ha puesto fecha literalmente a los autos a gasolina. Noruega ya ha hecho lo mismo, muchos países, inclusive en Sudamérica, Colombia ya le ha puesto igual fecha, y las empresas rápidamente están empezando a cambiar, y ahí es donde nosotros encontramos un nicho que puede ser interesante, que es la electromovilidad urbana. Estamos hablando de los autos, digamos, del tamaño de Quantum, que tienen una velocidad limitada en comparación a los autos normales, y también tienen una autonomía limitada comparada hacia los autos que son los más conocidos, como son Tesla, ¿no? Que tienen 300, 400 kilómetros de autonomía. Y vemos de que hay una necesidad ahí descuidada, digamos, de gente que quiere usar al día a día, que puede ser el auto de una persona que práctica, de un soltero que quiere ir a trabajar, etcétera, o una pequeña familia que quiere ir a hacer sus cosas el día a día, ¿no? Y esto viene a ser como el segundo o tercer auto de una familia. Entonces vemos ahí, hemos visto un nicho importante de mercado, y hemos visto de que hay interés en la gente, y bueno, las ventas nos han acompañado, que tener tales volúmenes al principio, hemos sido gratamente sorprendidos, ¿no? Entonces vemos de que la gente está no solamente viendo su bolsillo, digamos, como puede ser con Quantum, no solamente es barato de comprar, sino de mantener, pero también muchos clientes valoran, especialmente los early adopters, valoran que sea un auto ecológico. En Cochabamba tenemos un serio problema de contaminación, y un 95% es causado por el parque automotriz. Entonces, esto hace de que sea una buena forma de poder dar un respiro a nuestra ciudad, y sin duda nos va a traer buenos beneficios a absolutamente todos, ¿no? Entonces, lo que queremos desde Quantum es transmitir y dar el lugar a la sustentabilidad, dar la importancia que se merece dentro de las empresas, ¿no? Y creo que todos podemos mirar dentro de nuestras empresas y ver procesos o algunas cosas que se pueden mejorar para recorrer este camino hacia la sustentabilidad, ¿no? Un ejemplo que nosotros ponemos y nos gusta destacar, por ejemplo, que nosotros tenemos alrededor de 10 cajones de abejas en Quantum. En el mundo en general, y más en Cochabamba, hay un déficit de abejas increíble, y uno no puede ver fácilmente, o no se puede imaginar fácilmente cómo podría esto afectarnos a absolutamente todos. Entonces, destino unos para a la crianza de abejas, y ahí están, no dan problemas a nadie, los empleados ni siquiera se enteran, o bueno, saben que hay, pero está ahí a un lado. Tenemos también un huerto que sirve para alimentarnos a nosotros mismos, y es algo sencillo que se puede hacer desde cada empresa, ¿no? También tenemos políticas de reciclaje, ¿no? Tenemos muchos empaques que
con una sola llamada, y al seleccionar se pueden ir. Hay fundaciones que se dedican y empresas también que se dedican a la recolección, así que solamente tenemos que poner en un lugar, y cuando ya esté medio lleno, llamarlos para que reciclen, ¿no? También la chatarra, etcétera. Y sin duda el aprovechamiento, ahí en cierta forma la economía circular, tratamos de sacar, de aprovechar los desperdicios que tengamos. Teníamos algunas cosas que hacíamos, hay unas cosas que nos llegaban en unas jaulas, y con eso nos hemos hecho unos estantes, inclusive un techo, etcétera. Entonces, es cuestión de ver desde las empresas cómo podemos aprovechar los recursos que se tengan para poder no solamente dejar de desperdiciar, sino también en beneficio de uno, ¿no? La reutilización es sumamente importante, y creo que ahí podemos ver de ciertas oportunidades que se van abriendo y que se pueden aprovechar. Por ejemplo, desde Quantum habíamos, cuando lanzamos en la Feria de Santa Cruz, el 2009, la gente veía trípticos, ¿no? O sea, flyers, etcétera. Y nosotros lo que les regalábamos eran unos plantines. Y en la base de los plantines había un código QR. Entonces, llegamos a regalar, si mal no recuerdo, como 4,000 plantines. Y tenemos clientes y amigos que nos mandan fotos de sus hijos adoptados, ¿no? Tengo un amigo que me manda fotos de cómo va el plantín que le hemos regalado, y así hay varios. Entonces, la gente, lógicamente, decía, no tengo dónde ponerlo, pero voy a escanear el QR, digamos, ¿no? O tengo y me lo voy a llevar, pero lo voy a regalar o lo voy a poner en tal lugar. Entonces, crear ese tipo de conciencia desde cada punto que podamos es importante, ¿no? De campañas de reforestación, etcétera, ¿no? Y la gente va valorando mucho ese tipo de pequeñas actividades. De repente hemos gastado lo mismo que íbamos a gastar en flyers, pero hemos logrado el objetivo, que era mostrar, presentar nuestros productos de una forma innovadora, pero con un efecto muy positivo en el medio ambiente y percepción de la marca, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo desde cada empresa, desde cada emprendimiento, y sin duda se tiene que pensar ya en eso al momento de la concepción de la empresa que se está formando, ¿no? Los restaurantes son un ejemplo claro de lo que se puede hacer al reciclar aceite. Por ejemplo, muchos no lo hacen y lo botan, y es un problema muy serio el tema del aceite, cuando hay gente que se los puede comprar para hacer jabón, lavavajillas, inclusive cambiar por lavavajillas, ¿no? Entonces, buscar la forma, averiguar a quién le sirve, porque muchos desperdicios es como dicen, ¿no? La basura de unos es el tesoro de otros, y lo mismo pasa acá, es solamente ver quién le puede servir. Los mismos restaurantes, igual las cáscaras, etcétera. Hay empresas que pueden hacer compostaje, ¿no? Hay varios ejemplos de eso. Acá hay la Granja Polen, por ejemplo, que hace compostaje y te recoge de la casa todo lo que tengas, y es una maravilla, ¿no? Porque al final de cuentas nos sirve a todos. Y bueno, los envases que ya están cambiando, las empresas ya están interesando en mejorar los envases. Vi unos envases muy innovadores en Colombia el año pasado, que se transformaban en un plato, entonces básicamente, y tenía su agarrador, entonces básicamente todo era junto, todo era uno, o sea, era agarrador, envase y directamente para comer. Entonces, hay muchas cosas que se pueden, que de diferentes rubros se pueden ir implementando, ¿no? Y algo importante también es la digitalización. En la digitalización, ahí entran, por ejemplo, entra el caso de los QRs. Yo no tengo necesidad básicamente de darle ya un catálogo
al cliente. Puedo mandarle un QR y ese QR inclusive puede ser validado si es que tengo miedo de que me roben mis imágenes o mi información, etcétera. Hay formas de proteger. Las cotizaciones igual pueden ser ahora enviadas muy fácil. Y todo esto, o sea, los formularios, todo eso que se va haciendo, al final de cuentas se convierte en un ahorro, ¿no? Entonces, igual la digitalización y la optimización de procesos es muy importante porque al final de cuentas, todo esto, todo lo que entra me va a mejorar la rentabilidad, ¿no? Que las empresas siempre van a estar cuánto me va a costar y sin duda que el camino, digamos, a la sustentabilidad es rentable. Eso es lo que nos gusta mucho pensar en cada cosa que hacemos. Y sin duda la perspectiva de la marca es también muy importante, ¿no? Lo que la gente va a pensar de uno y muchas veces influye en la toma de decisiones. Entonces, si hago mis cosas bien, es probable que hasta mis ventas mejoren, ¿no? Y ahí el último tema que me gustaría tratar, que es bastante interesante también, es la gestión energética. Tenemos que ya entrar a mirar con las inversiones que se hagan en gestión energética, el mejorar los aislamientos de las instalaciones, mejorar las posibles fugas que pueden haber, etcétera. Y también pensar en, por ejemplo, los comercios tienen siempre una tarifa más alta, ¿no? Las tarifas tienen una tarifa mayor que la domiciliaria o sin duda que la industrial. Entonces ahí hay soluciones, por ejemplo, Innovasol, que te puede poner los paneles solares y en vez de pagarle a la cooperativa o a la empresa de distribución de electricidad, te hace un plan de pagos menor y en 10 años todo ese sistema fotovoltaico es de la empresa, ¿no? Entonces, es solamente buscarle la forma y eso puede ser mucho más rentable porque en 10 años yo puedo pagar mi sistema que me va a durar 25 años en total. Entonces, creo que las empresas tenemos que ir viendo a la sustentabilidad como igual que rentabilidad, ¿no? Entonces, solo es buscarle la forma. Muchísimas gracias, José Carlos. Creo que hay puntos muy concretos de cómo desde Quantum, desde tus iniciativas, porque no solo es Quantum, estás trabajando la sustentabilidad y las diversas maneras que hay que hacerlo. Gracias, José Carlos. Vamos a ingresar inmediatamente con nuestra tercera invitada, Valentina Forno. Valentina es fundadora de Ivora, que comercializa accesorios inspirados en la naturaleza y dona el 1.5% a organizaciones de conservación de la fauna en Bolivia como WF. Ella es gerente nacional de marketing de Natura. Natura es una empresa que está catalogada como la mayor empresa B del mundo y es en esa empresa donde Valentina ha recogido experiencia profesional y ese ADN de sustentabilidad que hoy nos va a compartir. Valentina, bienvenida, encantada de tenerte y estamos atentos a tu presentación. Gracias. Gracias, Carola. Bueno, sí, feliz de estar con ustedes, como les decía. Bueno, Natura ha sido este año también premiada como la empresa campeona del mundo, la mejor para el mundo, que esa es una forma distinta de ver la empresa desde esa percepción de modelo comercial. Creo que es interesante entender cuál es el cambio. Antes queríamos ser la mejor empresa del mundo, hoy en día queremos ser la mejor empresa para el mundo, ¿no? Entonces, es ahí cuando la empresa se vuelve un punto central para resolver los problemas del mundo. Creo que nos hemos dado cuenta que los gobiernos no son suficientes para resolver lo que está pasando hoy en nuestra sociedad y en nuestro medio ambiente. Entonces, tenemos que entender a la empresa como una fuerza, como una potencia para hacer una solución para lo que está pasando en el mundo. Después de la familia, la empresa es el sistema más grande que existe, ¿no? Entonces,
cuando empezamos a entender la empresa desde ese punto, es que nosotros podemos dar al planeta lo que realmente necesita. Contarles que el 29 de julio el planeta Tierra ya se consumió todos los recursos que tiene. Entonces, a partir de ahora ya estamos en deuda con lo que estamos haciendo, cualquier cosa. Esto quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Por eso nos tenemos que poner a pensar, ¿qué puedo hacer yo para que este mundo sea mejor? Se pueden hacer muchas cosas desde el hogar, desde lo que hacemos como personas. Hay muchísimos ejemplos, gente muy amigable con este tema, bueno, que recolecta su basura, que la recicla, que separa, que utiliza cepillos de bambú, que da el ejemplo en su casa, y bueno, son puntos súper fuertes e importantes, pero la empresa es en realidad somos los que hemos hecho sin querer daño al planeta, ¿no? Porque hemos tenido una escuela donde no nos decían, mira, esto no está bien, esta no es la forma de hacer empresa, en realidad todo era a un punto de ver los costos y de ver cuánto ganábamos sin medir qué era lo que estábamos haciendo, cuál era el impacto. Simplemente había dentro de la carrera una de las materias como RCE que nos decía que teníamos que ser buenos con ciertas organizaciones o hacer ciertas acciones muy aisladas de la empresa, ¿no? Y bueno, es en Natura que empecé a entender que cuando la empresa se vuelve en una solución para el mundo, empezamos a realmente sentir que estamos haciendo algo con propósito, ¿no? Definir el propósito de una empresa es súper importante y tiene que ser un propósito más allá de resolver un servicio o un bien que entreguemos al consumidor final. Cuando definimos un propósito claro que realmente soluciona, ese eje que va alrededor del negocio nos permite que cualquier punto que se caiga de la empresa vuelva a sostener el propósito de la empresa. A ver, ¿a qué me refiero? Les doy un ejemplo como Natura. Natura, para recolectar los activos de la biodiversidad amazónica, tiene un modelo de negocio en la Amazonía donde las comunidades ganan 3 veces más por el árbol en pie que caído. Entonces, a las personas no les interesa que los árboles se talen para la utilización de la madera. Y ellos están certificados, Natura está certificada como una de las pocas empresas que tienen la certificación UEBT, que es Union for Ethical Biocommerce. Entonces, realmente esto le genera un valor al modelo de negocio muy importante, porque otra cosa fuera que el día de mañana se acabe la pitanga y Natura decida comprarle a un productor grande este activo, ¿no? Estamos con un modelo de negocio que realmente le brinda una forma de vida a un grupo de personas, ¿no? Entonces, tenemos que, cuando generamos un nuevo negocio o si queremos, ¿cómo hacemos una empresa sustentable? Yo creo que esa es una pregunta que se hace un empresario que no sabe cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo cambio mi modelo de negocio? ¿O cómo hago una empresa sustentable si quiero emprender? Entonces, ahí tenemos que buscar algo que realmente nos mueva, que realmente querramos resolver. Hay una empresa en Chile que hace lentes de las redes en el mar, que vienen del mar, y las comunidades son las que recolectan estas redes y ese es el material que se utiliza para como materia prima para estos lentes, ¿no? Son unos lentes súper famosos, súper modernos. Entonces, cuando yo como consumidor me estoy comprando unos lentes, sé que estoy solucionando algo al momento de consumir. Eso se vuelve también en un consumo circular, si me dejo entender. Yo estoy haciéndole un favor al planeta también al momento de consumir, porque no solamente es cuánto consumo, sino qué es lo que consumo, ¿no? Por eso es importante darle propósito a mi negocio. Yo quiero que mi negocio sea un negocio donde yo ayude a una comunidad, donde yo le dé solución al plástico, al plástico que hay en el océano. Yo quiero ser una empresa que ayude a las mujeres en la cárcel y que las reinserte. Hay una empresa también muy famosa en Colombia que se llama Crepes and Waffles, que son personas que han salido de la cárcel y bueno, y ellos las contratan, las capacitan y es gente reinsertada en la sociedad con una nueva oportunidad de vida. Entonces, cuando yo hago mi empresa o si quiero redefinir mi modelo de negocio, yo puedo pensar en una causa que realmente impacte a las personas. Esto no solamente me va a hacer mejor empresa, sino
que las personas me van a desear, que el consumidor va a querer consumirme, que voy a ser diferente. Es encontrar realmente el océano azul de lo que estoy haciendo. Porque muchas veces cuando pensamos en un producto o servicio, decimos, wow, cuánta competencia existe, cuán diferente puedo ser, ¿me entienden? Entonces realmente es hacer algo que sea diferente y que aporte a los problemas de la sociedad y del mundo. Hoy en día vivimos una pandemia gracias a no ser sustentables en realidad. No hemos tenido armonía con la naturaleza, no hemos sabido tener equilibrio, no hemos sabido convivir con las especies en el planeta. Entonces tenemos un problema del cual no podemos salir. Lamentablemente hasta hoy no hay una salida clara. Entonces ser sustentables realmente es algo de hoy. Creo que es importante no esperar a que la pandemia pase porque no va a pasar aparentemente mucho tiempo. Y si no empezamos a hacer las cosas diferentes, la fecha del 29 de julio va a ser en mayo y así sucesivamente vamos a seguir viendo estos impactos que realmente nos preocupan. Entonces, bueno, fue así que a mí me incomodó la silla desde donde yo estaba sentada. Amo Natura con todo mi corazón, sigo en Natura, pero ahí dije, ¿qué puedo hacer yo para que el planeta sea mejor lugar? No puede ser que en tan pocos años, 60 años, nos hayamos consumido el 86% de la fauna en el mundo. No hay forma, en realidad en Sudamérica más del 80% y en todo el mundo el 60%. Entonces, ¿cómo podemos estar destruyendo el mundo de esa manera? Es así que pensé en un negocio que, bueno, venga de la inspiración de la naturaleza para los niños, donde ellos aprendan sobre los animales, aprendan sobre nuestros ecosistemas, aprendan sobre la Amazonía, sobre el bufeo, cómo este animal es capaz de nadar tantos kilómetros, qué es lo que hace por nuestro planeta, porque es importante saber que las especies tienen un lugar especial, porque son seres especiales que hacen que la vida continúe y sigamos aquí, presentes. Entonces, bueno, creé esta empresa que felizmente ya es el segundo año y venimos haciendo donaciones importantes a WWF para proyectos de conservación de las especies en el planeta. Me siento feliz porque sé que estoy haciendo algo positivo, sé que mis hijos lo están viendo, sé que ellos se sienten orgullosos de saber que no me quedé sentada. Obviamente desde Natura no me sentía que estaba sentada, pero quería hacer algo más. Y bueno, y falta muchísimo por hacer. Me alegro mucho como que existan empresas como Quantum. Creo que, bueno, las generaciones ya quieren consumir, ya he visto muchos autos. Mis hijos aman Tesla, o sea que para ellos Quantum va a ser el Tesla boliviano, seguros de que ese va a ser el auto que ellos escojan. Entonces, para cerrar, bueno, decirles que es importante encontrar ese propósito que te ancle a qué pasa en el mundo, que no podemos pensar que lo que les pasa al resto no nos va a afectar. Cuando veíamos la televisión y veíamos un virus que había en la China, nunca pensamos que nos iba a llegar, y es así, esa es la lección que nos da. Si no pensamos por los demás, nada de lo que hagamos realmente va a venir en positivo para el resto. Entonces tenemos que pensar en el mundo como la única casa, como el único mundo y como el único futuro que les podemos dejar a nuestros hijos. Entonces la sustentabilidad, como decían, no es una opción, sino es una decisión obligatoria para cualquier empresa. No es difícil y bueno, viene desde cada pequeña acción y decisión que tomemos como empresarios, emprendedores y como personas que estamos dentro de las empresas. Gracias. Muchas gracias, Valentina, por compartir con nosotros esa visión, ¿no?, del mundo para el mundo. ¿Qué implica ser una empresa para el mundo? Y creo que es uno de los cuestionamientos más importantes. Sin más, y ya para aprovechar todo el tiempo que tenemos, quiero ir a las preguntas. Muchas gracias a todos los presentes por haber enviado sus preguntas. Hay una pregunta con la que quiero comenzar, Erika, y tiene que ver con lo que tú decías hay un diseño, hay supuestos que nos han encasillado, ¿no? Ser exitoso, ser una empresa exitosa es ser una empresa rentable, y la rentabilidad es difícil pensar que es posible si uno intenta ser sustentable. Para eso, Erika, la pregunta es, ¿qué ejemplos nos puedes dar en tu experiencia
de cómo se lidera o cómo se hace ese cambio qué es necesario para que ese diseño donde nos han repetido a nosotros que hemos pasado por MBA, es decir, que nos han educado que un empresario, un ejecutivo, cumple, tiene un diseño de cómo hacer las cosas, corto plazo, rentabilidad, creo empleo, respondo a mis stakeholders, que son los accionistas, etcétera. ¿Cómo puedo pensar, cómo es posible y qué datos o probablemente qué evidencia tengo de que ser sustentable es rentable? ¿Qué datos nos puedes dar? La primera cosa. Y la segunda, ¿qué tipo de liderazgo se necesita para que estas empresas que estaban enfocadas en un diseño empiecen a migrar a un nuevo diseño? Son dos preguntas que he unido de las que nos han llegado. Gracias, Carola. Creo que tu segunda pregunta, en la pregunta tienes la respuesta en cuanto al tipo de liderazgo, pero voy a volver a eso. La primera pregunta, ahora los nuevos MBAs ya incluyen otro tipo de diseño y otro tipo de modelo, entonces ya estamos empezando a ver un poquito más los resultados de estudios a través del tiempo, no solo, incluso con estos shocks que tenemos ahorita de pandemias y demás, el rendimiento de las empresas que sí incorporan sustentabilidad tienen mucha mayor resiliencia. A diferentes shocks que las empresas que no. Entonces, ahorita en cuanto a datos, estadísticas y demás, la evidencia ya está ahí. Hay estándares, también hay los estándares SASB, que vienen que ya son el Sustainability Accounting Standards Board, que ya es un modelo mundial donde se están viendo cuáles son los estándares de medición de una serie de factores considerados no financieros, pero que tienen un impacto importante sobre el rendimiento financiero, y lo que hacen es poner una serie de indicadores y factores operacionales que son considerados no financieros, pero que tienen un impacto bien fuerte por industria. Entonces hay 77 diferentes industrias, entonces ahí empiezan a ver cuáles son los factores que son bien necesarios desde el punto de vista, como decía antes, mínimamente desde la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, en el sector automotriz es ver el tema de la seguridad de los productos. Si eres una empresa que trabaja en bebidas, un factor importante que tiene un impacto sobre la rentabilidad de las empresas es la gestión del agua. Entonces, tienes una serie de indicadores. Entonces, ese es un esquema ahorita que ya se está adoptando a nivel mundial y que es un buen lugar para empezar si es que te interesa simplemente ver, o sea, qué es relevante para mí si soy una empresa minera, si soy una empresa petrolera, si soy una empresa de tecnología. El tema de la seguridad de los datos, por ejemplo, se vuelve bien importante. Entonces, ¿cuáles son los factores ambientales, sociales y de gobernanza empresarial que son relevantes para mi industria? Y ya más allá de eso, ya va, como decía un poquito Valentina y también José Carlos, ya depende mucho de cuál es el propósito de la empresa y qué tipo de desarrollo de estrategia y de competitividad y visión tienen para el rol que cumplen en el mundo. Ya pueden desarrollar más allá de simplemente una buena gestión de riesgos. El tema de liderazgo, es decir, ahí es donde, o sea, si no se empieza en la parte superior de la empresa y de los líderes, es muy difícil avanzar este tema. Entonces ahí es donde realmente se necesita las características del liderazgo incluso están cambiando, ¿no? No queremos cosas que se imponen nada más desde arriba hacia abajo, sino liderazgos un poco más colaborativos, de colaboración, abiertos, una posición de más humildad donde el líder se ve como parte de un sistema más grande, no como simplemente la cabeza de todo el sistema, sino una pieza de muchas piezas que son fundamentales en un sistema. Y creo que si los líderes empiezan a tomar un poquito más esa postura y a reconocer el valor de todo que lo acompaña, eso se va traduciendo, y al menos lo que yo he visto es
cuando tú tienes tus líderes que tienen esta perspectiva, que tienen una postura de humildad, que tienen con la ambición, ¿no? Humildad y ambición coraje cuando ponen a los equipos primero, cuando les importa el bienestar de sus equipos, de sus empleados y de todos los que están en la empresa y de las comunidades, eso se va como contagiando a los equipos y a todas las partes interesadas que generalmente están interactuando. Excelente, gracias Erika. José Carlos, una pregunta concreta sobre el impacto que puede generar iniciativas como la que estás impulsando. ¿Han hecho ustedes análisis de costo-beneficio considerando el ahorro que se genera como país para el subsidio de los hidrocarburos que importamos y el CO2 que se ahorra de emitir por año un vehículo Quantum? Es decir, está bien, tú conversabas, estamos aportando con un producto que los consumidores lo han recibido bien, ha sido mejor de lo esperado, está dentro de todas estas medidas que se están tomando a nivel internacional y donde obviamente un auto eléctrico hay que verlo hacia futuro. Pero además, la pregunta creo que apunta a decir qué otros impactos tiene colaterales en términos de, por ejemplo, el que menciona Gamal, que hace esta pregunta. No sé si nos puedes comentar algo. Claro que sí. Bueno, sin duda, a ver, el primer tema que es y que nosotros siempre lo andamos difundiendo es el tema de los subsidios a los hidrocarburos en Bolivia. Yo creo que ya no podemos estar en eso, nos causa un daño económico muy grande. Es más, si queremos impulsar la electromovilidad, que ir quitando los subsidios por más o haciendo una sustitución de subsidios, que es algo totalmente válido. ¿Por qué? Porque necesitamos como país dejar eso, ¿no? Y además que los subsidios son bastante poco, digamos, no hace una diferenciación, digamos, ¿no? de cuánto, porque lo mismo se le subsidia a una persona que tiene una vagoneta de 4.500 de cilindrada para moverse él solo, digamos, que a un micro que está llevando 30 personas, digamos, ¿no? Entonces, y seguramente el que tiene la vagoneta de 4.500 de cilindrada puede pagar un precio normal de la gasolina, ¿no? Lógicamente, hay muchos factores que y son medidas inclusive muy difíciles de tomarlas. Inclusive Evo Morales, que tenía en las épocas que tenía el mayor respaldo, no ha podido hacerlo, ¿no? Porque no ha podido quitarlas, pese a que el daño económico es bastante grande. Y hay que ver otras alternativas. Y una de las alternativas justamente es la electromovilidad, ¿no? Ahora, poniéndonos a pensar como una persona, digamos, una persona que dice, yo tengo $50,000 para comprarme un vehículo, $70,000. Me voy a comprar de repente no sé, un BMW, un lindo Nissan, etcétera. O me voy a comprar un vehículo, hay un BYD, por ejemplo, que es hermoso y tiene miles de cosas, que es eléctrico y que valen básicamente lo mismo. La gente va a optar lógicamente por el BMW o algo así. ¿Por qué? Porque la electricidad en ese tamaño de autos cuesta tan cara como la gasolina. De hecho, en Bolivia tener un Tesla no es tan conveniente como puede ser en Estados Unidos, justamente por el subsidio que hay de la gasolina, que, bueno, digo, conozco ya el BMW o conozco el Audi, lo que sea, y bueno, no es una tecnología nueva, esto, el otro, y de último me cuesta 3 bolivianos 70 la gasolina, entonces me quedo nomás con lo que es. Entonces, en Bolivia tenemos que empezar, desde mi punto de vista, desde abajo, desde la gente que valora más el centavo, motos, autos pequeños, etcétera, bicicletas,
hacia arriba, ¿no? Desde la base de nuestra pirámide es bastante más ancha en la parte de abajo que en los otros países, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos y hacemos una comparativa y más o menos hemos visto de que por cada 50 centavos que se pueda subsidiar, no estamos diciendo regalar en absoluto, digamos, si cuesta cerca a un boliviano el kilowatt hora, ponerlo para carga a 50 centavos, nos vamos a ahorrar como país fácilmente 5 bolivianos. Entonces, esa es la proporción, dependiendo de lo que se vaya a usar, para impulsar realmente el cambio de matriz energética. Cambiando 20 autos o 50 autos de lujo por Teslas, no vamos a avanzar mucho. Necesitamos cambiar realmente en la base de la pirámide para que esto que sea efectivo. Y ahí va directamente ligado con el tema ecológico, que es un componente muy fuerte justamente entre eso, entre la gasolina la nueva energía, ¿no? Ya no nos gusta llamar la energía del futuro, tenemos que llamar sustentables, ya no es energías del futuro, son energías que se tienen que utilizar ahora. Entonces, el análisis sería eso. Ahora, me voy a extender un poquito más. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? O sea, digo, nosotros como país. Se ha estado planteando y se ha estado viendo desde diferentes instituciones si se va a poner un medidor, porque todos, o sea, todos están conscientes de que es mucho mejor subvencionar la electricidad que tenemos por montones a subvencionar la gasolina que tenemos que importar. Entonces, instalar realmente, por ejemplo, me compro un auto o vale $5, o me compro una moto de $1,000 y me dicen te vamos a subvencionar, pero tienes que instalarte un medidor nuevo y un medidor así, que te va a medir en diferentes horas, etcétera. De repente no vivo ni siquiera en una casa propia o vivo en un departamento o algo y hacer la cometida, la nueva caja, etcétera, es poco práctico y es costoso. De repente esa cometida y el medidor me va a costar lo mismo que mi moto. Entonces, para ahorrarme, ¿cuánto? Cuando lo más fácil es decir, ya, tú tienes una moto que te ha costado $1,000 y esta moto es de 1,200 watts, te vamos a subvencionar, por ejemplo, 30 bolivianos en tu factura de luz o 20 bolivianos en tu factura de luz. ¿Y cuál es tu número de medidor? Tantos. Perfecto. A este tipo, mientras tenga la moto en su poder, se le subsidian 20 bolivianos. Esos 20 bolivianos nos va a ahorrar 200 bolivianos como país. Entonces, hay que buscar las formas más rápidas y prácticas de hacerlo pronto, porque nos vamos a acabar el dinero, nos vamos a acabar el gas, porque igual subvencionamos el gas por más de que es propio. Estamos evitando o estamos incumpliendo contratos y eso nos cuesta absolutamente a todos porque es un costo de oportunidad bastante alto, ¿no? Entonces, creemos que de esa forma podemos rápidamente cambiar y es mi explicación, pero más o menos por cada 50 centavos nos vamos a ahorrar 5 bolivianos en subvención de hidrocarburos. Entonces, creo que sí es bastante atractivo. Excelente, buen ejemplo de lo que se puede hacer, José Carlos, gracias. Valentina, ¿cómo se puede ser exitoso un empresario micro frente a riesgos de la sustentabilidad? Buena pregunta. Bueno, un microempresario en realidad la tiene un poco más sencilla, ¿no? Porque al ser una empresa más pequeña, las decisiones son más fáciles de tomar y de cambiar, ¿no? Muchas veces las empresas grandes, cuando tienen cambios muy profundos para lograr ser sustentable, empiezan a comprar empresas pequeñas que ya son sustentables y, bueno, de a poco van cambiando el modelo de negocio de las grandes empresas. Pero para un emprendedor, para un microempresario, es mucho más fácil tomar decisiones pequeñas. Te puedo contar desde el punto de vista de Natura. Como somos una empresa con distribución exclusiva, en realidad no somos parte de la corporación de Natura en Bolivia, nosotros hemos tomado decisiones
fácilmente, por ejemplo, de cambiar los tipos de empaques con los que enviamos a nuestras consultoras. En lugar de utilizar bolsas de plástico, hemos utilizado bolsas de cartón o de papel. En nuestros flujos también hemos analizado cada punto de envío para poder ser lo más sustentables posibles. Entonces, lo importante es, como les decía, primero fijarnos en el propósito, que eso va a ser el corazón de negocio de la empresa, y luego, punto por punto, ver en todo el proceso cómo podemos tomar decisiones que sean las que menor impacten al planeta o incluso que tengan un impacto positivo, ¿no? Podemos tener incluso incentivos al personal. Por ejemplo, en Natura Brasil, al personal que traiga sus facturas con un consumo menor de energía, se le regalan productos. Entonces, hay un montón de formas de ser creativo y de realmente de tomar decisiones sustentables. Así como decía José Carlos, el ejemplo de los panfletos, ¿no? Que es algo tan típico, ¿no? Entonces, creo que es importante salir de la caja, salir del modelo de negocio. En vez de ver qué es lo que hace el de al lado, puedes ver lo que hace el de al lado, pero pensar, ¿qué puedo hacer yo mejor? ¿Cómo puedo publicitar mejor? En vez de una valla publicitaria gigante que impacte el medio ambiente incluso de forma visual, ¿cómo puedo impactar al consumidor de una manera que me vea, que me note, pero donde yo no haga daño, yo no haga las formas de la forma antigua? Entonces, mi recomendación es que no te vas a encontrar en la sustentabilidad problemas. Eso es lo interesante, que cuando recién estás haciendo una empresa, más bien estás entrando en la innovación, en decir, ¿cómo puedo hacer mejor? Tu producto, te aseguro que va a tener muchísimas más ventajas, o tu servicio, lo que estés pensando hacer, que la competencia, porque estás pensando desde la forma en la que el consumidor quisiera ver su mundo, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Excelente. Volvamos, quiero agradecernos, hemos pasado un poco del tiempo, pero esta conversación merece unos minutos más, así que quiero hacer por lo menos una ronda más de preguntas. Hay una pregunta, Erika, sobre los aspectos que se deben considerar para diseñar e implementar la gestión de riesgos en base a vulnerabilidades y amenazas sociales y políticas que afectan lo económico en un país que produce y vive del gas y de los minerales para luchar contra el cambio climático, ¿no? ¿Qué aspectos se deben considerar para diseñar e implementar una gestión de riesgos? Y ahí un poco nos chocamos con una realidad, ¿no? De qué vivimos, qué aspectos en este momento, es decir, qué señales da el mundo, pero qué circunstancias y situación en diseño y tiene Bolivia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Erika? Es un tema fuerte y es difícil, está relacionado a la pregunta anterior también, e incluso a la anterior pregunta sobre liderazgo que me hacías, ¿no? Que hay un tema que es el de la visión a largo plazo. Y hay varios retos con los que nos encontramos, ¿no? Al tratar de convertir nuestras empresas. Uno es nuestros incentivos de mercado siguen alineados con rendimiento a corto plazo, desde los salarios, compensaciones, lo que premian los accionistas, etcétera. Entonces, ninguna empresa existe en aislamiento de todo un mercado, y ahí es donde necesitamos, esto no es algo que solo la empresa grande privada tiene que resolver, ni la empresa chica va a poder hacer por sí sola, y ahí es donde empezamos a ver, necesitamos diferentes fuerzas y diferentes presiones y todos trabajar en concierto para ir hacia adelante. Y estamos viendo algunas instituciones financieras, por ejemplo, que están empezando a generar préstamos donde la tasa de interés varía de acuerdo a la generación de impactos o al alcance de ciertos objetivos no financieros. La otra es la realidad de qué están hechos nuestros mercados y cuáles son nuestras industrias principales. Y ahí es donde no es algo que se va a resolver mañana y donde tenemos que empezar a ver. Ahí es donde, Carola, creo que mucho del trabajo que se hace en Nueva Economía y lo que se promueve en temas de emprendedores e innovaciones, ahí es donde tenemos que ver hacia dónde queremos ir y dónde tenemos que innovar y cómo empezamos a crear nuevas industrias. Porque en algún momento, si pretendemos quedarnos dependientes de las industrias extractivas, vamos a tener problemas económicos, sociales, y como país
y la viabilidad de todita nuestra economía en el futuro. Entonces, yo diría tal vez empezar a ver cómo empezamos a diversificar. E incluso las empresas actuales que están en esos sectores, empezar con estrategias de transición y cómo esas mismas empresas, las que están en gas, pueden tal vez cambiar hacia la producción de energías más renovables. Generalmente tienen los recursos, los networks, las redes y demás que les permiten hacer eso. Ese es un problema que no lo está viviendo solo Bolivia, en diferentes partes del mundo. Aquí en Canadá, la provincia de Alberta, que vive solamente del petróleo, es un tema bien fuerte que se está viendo cómo se trabaja un poquito la transición. Entonces son más estrategias a largo plazo esas, pero se tiene que empezar a tomar en cuenta la diversificación, y ahí es donde se puede ver cómo todos coordinamos para empezar a promover nuevas industrias y nuevos sectores dentro del país. Excelente. Gracias, gracias, Erika. Voy a pasar el micrófono a Nicolás, que ha elegido algunas preguntas para José Carlos y Valentina. Gracias, Carola. José Carlos, la primera pregunta que me parece interesante es para ti. Bien mencionabas hace un momento que obviamente la subvención en un auto de 4.500 centímetros cúbicos va a ser la misma que para un micro. Por lo cual, obviamente en otros países ya vemos que el transporte público, obviamente sobre todo los buses, ya cuentan con tecnología eléctrica. ¿Cómo crees que podríamos implementar automóviles eléctricos en el transporte público boliviano, sabiendo que todavía nuestro transporte público es privado, ¿no? No es público? Sí, es todo un reto, yo creo. No es tan fácil como decir, bueno, ahora todos tienen vehículos eléctricos o buses eléctricos, por ejemplo. Se necesita una infraestructura de carga compleja. Los buses por fuera se pueden ver iguales, pero por dentro pueden tener cosas muy diferentes. Por ejemplo, no sé, se me ocurre porque hay un empleamiento que no estaba muy planificado o algo así, y el bus puede quedarse en la calle literalmente. Entonces son cosas y bueno, remolcar un bus y todo lo que eso traería es un poco más complejo, ¿no? Entonces por eso es que se hacen estudios muy profundos para todo esto. Y sí, sin duda puede ser muy beneficioso, pero ahí tendríamos que hacer proyectos a largo plazo, porque un bus estamos hablando que cuesta arriba de $200,000. O bueno, hay buses más baratos, pero uno de los que necesitaríamos, digamos, con la autonomía que necesitaríamos, opciones que necesitamos, va por ese orden. Entonces ya es bastante más caro que un bus normal, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, sí habría que hacerlo, ver cómo va a ser, si ese dinero lo va a pagar porque aquí no nos olvidemos que es muy diferente a muchos países que ya han implementado. Los buses no son ni estatales y tampoco son de una empresa grande. Son básicamente muchos de los mismos choferes que los manejan. Y lógicamente los choferes, como cualquier persona, quiere invertir lo menos posible y tener la máxima habilidad. Entonces, en casos ni siquiera lograr que paguen EPS, por ejemplo, es bastante complejo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, de nuevo, empezar desde la base de la pirámide, que la gente vaya viendo los beneficios de la electromovilidad. Va a ser de que los mismos choferes digan, bueno, de repente si me compro un bus eléctrico, realmente voy a ahorrar y no tengo mantenimiento, desgaste, etcétera, más que llantas y frenos, y ven como una buena opción y no tan cerrado como decir me quieren enchufar un bus de $200,000 y quieren que yo lo pague, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar.
Muchísimas gracias, José Carlos, por tu respuesta. Desde luego, muy interesante y con un punto muy, bueno, válido, ¿no? Valentina, la próxima pregunta te la quería hacer a ti, ya para que podamos cerrar esto y luego le voy a pasar el micrófono a Carola. Mencionabas también que muchos de los beneficios que se hacen van al WWF, pero hemos conocido muchas veces que estas instituciones, ONGs, son bastante criticadas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se puede asegurar que las ONGs están haciendo lo que dicen hacer? Es una pregunta difícil, pero creo que tenemos que empezar a generar confianza con este tipo de organizaciones porque tienen un propósito de fondo que realmente nos tiene que llamar a apoyarlos, ¿no? Es lo mismo que las empresas. En realidad las empresas, ser empresario hoy en día de alguna manera también es visto como, bueno, son los que están depredando el mundo y son los que están acabando los ecosistemas. Entonces creo que es importante, no por insistir en el tema de la certificación B, pero buscar los mecanismos que garanticen que son instituciones verídicas y que realmente ejecutan los proyectos y realizan sus actividades comerciales de forma transparente, ¿no? Por eso creo que en cualquier organización es importante que toda institución cuente con este tipo de certificación, ¿no? ¿Para qué? Para que genere confianza en el entorno, en el medio ambiente, con las personas, con las instituciones, con los gobiernos. Hoy en día es gratis saber cómo lo estoy haciendo como empresa. Dentro de la certificación B es una herramienta gratis que yo puedo saber como empresario qué es lo que estoy haciendo. Y la certificación simplemente nos sirve, cualquier tipo de certificación que querramos mostrar, en realidad lo que hace es decirle al público que estoy haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Porque hemos empezado, ¿por qué lo hacemos? Porque ya no tenemos confianza en las empresas, en los empresarios, en las ONGs. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Empezar a generar confianza a través de mecanismos donde los públicos empiecen nuevamente a confiar en quienes podemos hacer algo al respecto, porque al final si la humanidad en conjunto no se pone como una institución única tratando de hacer el bien común para el único mundo que nos queda, bueno, no tenemos otra opción, ¿no? Entonces, creo que es importante tener confianza y, bueno, ver qué certificaciones tienen las empresas, las instituciones, para decir, bueno, yo confío, porque hoy en día todo lo que hagas es visto, ¿no? Las redes sociales, el internet nos permiten saber toda la información buena y mala de quienes estamos detrás de los negocios y de estas organizaciones. Perfecto, Valentina, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono, Carola, para que puedas cerrar esto con un broche de oro. Sí, gracias. Y permítanme hacer con una pregunta que quiero que sea de cierre y les pido, Erika, José Carlos y Valentina, muy breve y directo. Es una pregunta. Dicen que en esta nueva economía, hay un actor fundamental para gatillar y construir una economía de impacto. Y ese actor principal es la empresa. Erika, decías, estos desafíos implican que todos tenemos que participar. Pero mi pregunta es, ¿en qué medida o cuál es la importancia o cuál es el rol de la empresa en el diseño de esta economía de impacto o esta nueva economía? Me explico. En general, la empresa ha jugado otro rol, pero ahora se supone, algo has comentado, va a estar en el centro. ¿Es así? ¿Qué piensas, Erika? ¿Qué piensas, José Carlos y Valentina? ¿La empresa va a jugar un rol central en la construcción y en el modelar esta economía de impacto, esta nueva economía? ¿Y por qué? Brevemente, por favor, para ir al cierre luego. Y yo diría que sí, sin lugar a duda y sin darle mayor lugar que algunos otros actores y otros sectores, porque soy de total y absoluta convicción de que se requiere, son esfuerzos coordinados entre todos, pero la
la empresa ya es un actor fundamental en la conducta de nuestras economías. Como decía Valentina al principio, es el espacio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y el sistema más grande después de nuestras familias. Entonces, no solo están impactándonos cómo nos comportamos como seres humanos, están determinando dinámicas actuales de mercado. Entonces, sí van a cumplir un rol fundamental, ya cumplen un rol fundamental en el cambio y en el desarrollo de nuevas empresas, siendo líderes y haciéndolo como ejemplo, fomentando ecosistemas de innovación para que otros puedan emprender, y incluso tomando cierto liderazgo frente a los accionistas, donde hemos visto que ciertas empresas están diciendo que ustedes no nos estén pidiendo esta rendición de cuentas, nosotros tenemos el compromiso y lo vamos a empezar a hacer. O sea que desde todo punto de vista se cumple un rol fundamental. Muchas gracias. José Carlos, brevemente. Claro que sí. Bueno, sin duda es fundamental, pero creo que al final de cuentas el consumidor es el que tiene que decir, bueno, a esta empresa la previo y a esta no, digamos, ¿no? Entonces, está al final de cuentas en manos del consumidor final. Gracias. Valentina. Bien, definitivamente creo que las empresas vamos a ser la solución o no de los problemas que estamos enfrentando. Y bueno, claramente en los países donde ya los sistemas están un poco más emergentes y más desarrollados, las mismas empresas B han empezado a cambiar las leyes, y alguien mencionaba ahí en una de las preguntas de cómo apoyar o beneficiar o orientar hacia empresas que tengan una visión sustentable. Entonces las empresas finalmente también son las que rigen el tema de las leyes y bueno, los ODS también, que son los problemas que, bueno, que se han planteado para la pobreza, para el hambre, para el planeta, que también están alineados con empresas que estén orientados hacia la sustentabilidad, así que definitivamente creo que podríamos ser la solución. Excelente. Bueno, este es el rol de las empresas y confirma que en modelar el futuro, que es el nombre de este ciclo de conferencias, impulsores de una nueva economía modelando el futuro, el rol de las empresas es central y este cambio de chip y estas perspectivas que son grandes desafíos pero grandes oportunidades creo que están ahí. Muchísimas gracias a Erika, José Carlos, Valentina. Creo que este tema merece el crear un ciclo particular, de hecho, ¿no? Porque hay muchos temas y tenemos varias preguntas pendientes que nos gustaría responder. Así que los comprometo a que próximamente podamos abrir, que este espacio, este panel sea como la apertura de ese, yo diría, desafío también para empresas como Grupo Nueva Economía, de hacer que este tema se desarrolle, se impulse y tenga el peso que merece en las circunstancias actuales. A todos los presentes, gracias por sus preguntas, gracias por acompañarnos, por el tiempo. Nicolás, por ser parte de este impulso y nos queda un trecho todavía por recorrer. Los invitamos a seguir este ciclo de conferencias que se va a mantener hasta octubre, tocando estos temas de hoy, estos temas que son de interés para todos nosotros. Sin más, me despido, que tengan una excelente noche y que nos podamos ver pronto. Un abrazo grande a todos.